En un triste momento para el cine mexicano, la renombrada actriz Alma Rosa Aguirre Juárez falleció el 27 de enero de 2025, a los 95 años. Su partida ocurrió en la casa de la actriz, institución que la acogió en sus últimos años, donde estuvo rodeada del cariño de compañeros, empleados y admiradores que siempre velaron por su bienestar. Alma Rosa dejó una huella profunda en la historia del entretenimiento mexicano, comenzando su carrera a una edad muy temprana, cuando las películas eran en blanco y negro y el cine mexicano vivía su época dorada. Sus ojos expresivos y su talento natural para la actuación la convirtieron rápidamente en una de las artistas más queridas del país. Durante más de 6 décadas dedicadas al arte, participó en decenas de películas memorables, telenovelas inolvidables y obras de teatro que encantaron a varias generaciones. Su dulce manera de interpretar y su voz suave conquistaron no solo al público mexicano, sino también a fans en toda América Latina. En la casa de la actriz, donde pasó sus últimos años, Alma Rosa continuó difundiendo alegría, contando historias de los viejos tiempos a los jóvenes actores que la visitaban, compartiendo sus experiencias detrás de cámaras y momentos especiales de su larga carrera. A pesar de haberse apartado de los reflectores, nunca perdió su brillo ni su amor por el arte de actuar. Sus trabajos más importantes incluyeron participaciones en películas que hoy se consideran clásicos del cine mexicano, donde compartió escena con grandes nombres de la época dorada. Su presencia en la pantalla tenía algo mágico, sabía cómo hacer reír y llorar al público, siempre trayendo verdad y emoción a cada personaje que interpretaba. La actriz también fue una importante defensora de las artes escénicas en México, siempre alentando nuevos talentos y luchando por mejores condiciones para los artistas. Su compromiso con la cultura mexicana iba más allá de su actuación. Creía en el poder transformador del teatro y el cine. Nacida en México a finales de la década de 1920, Alma Rosa Aguirre creció en un periodo de intensas transformaciones culturales y sociales en el país. La década de 1930, durante su infancia, marcó el inicio de la consolidación de la industria cinematográfica mexicana, que más tarde se conocería como la época de oro del cine mexicano. Desde pequeña, Alma Rosa mostraba un interés especial por las artes. En su casa sencilla, solía jugar a hacer teatro con sus hermanos, usando sábanas viejas como cortinas y ropa prestada de su madre para crear diferentes personajes. Su padre, que trabajaba como carpintero, hacía pequeños escenarios de madera para las representaciones que ella organizaba en el patio de su casa. En la escuela, sus maestros pronto se dieron cuenta de su talento natural para la interpretación. Durante las fiestas escolares, Alma Rosa siempre era elegida para los papeles principales en las obras de teatro. Su voz clara y su manera expresiva de hablar llamaban la atención de todos los que la veían. Los compañeros de clase adoraban verla actuar y siempre le pedían que contara historias durante los recesos. A los 15 años, comenzó a participar en un grupo de teatro amateur en su barrio. Fue allí donde aprendió los primeros secretos del arte de actuar, bajo la orientación de un antiguo actor de teatro que ya se había retirado. Él veía en Alma Rosa una chispa especial, algo que iba más allá del simple talento. Era una verdadera pasión por el arte de representar. Las tardes de ensayo eran los momentos más felices de su juventud. Mientras otras niñas de su edad soñaban con otras profesiones, Alma Rosa tenía claro que su destino estaba en los escenarios y en las pantallas. Memorizaba no solo sus líneas, sino también las de todos los demás actores, y ayudaba a sus compañeros a mejorar sus interpretaciones. El México de esa época vivía un momento único. El cine comenzaba a ganar fuerza, y los estudios mexicanos producían cada vez más películas. Las radios sonaban con las canciones de las grandes estrellas, y los teatros de la Ciudad de México recibían artistas de todo el país. Era un ambiente perfecto para que una joven actriz comenzara su carrera. En sus primeras apariciones como figurante en películas, Alma Rosa observaba atentamente todo lo que sucedía en el set de filmación. Prestaba atención a cómo trabajaban los directores, cómo se comportaban los actores más experimentados, y cómo se preparaba cada escena. Cada día de trabajo era una lección para ella, incluso cuando solo tenía 1 o 2 líneas. Desde joven, Alma Rosa demostró interés por las artes escénicas, influenciada por el ambiente cultural efervescente de la Ciudad de México. Junto con su hermana Elsa, asistía a cines y teatros locales, alimentando el sueño de algún día formar parte de ese universo artístico.
La belleza natural de las hermanas Aguirre no pasaba desapercibida, y ambas empezaron a llamar la atención en los eventos sociales de la época. Las dos hermanas eran inseparables y compartían el mismo sueño de convertirse en actrices famosas. Los fines de semana, ahorraban el dinero que recibían de sus padres para comprar boletos de cine. Sentadas en las últimas filas del cine de su barrio, veían las películas varias veces, memorizando las líneas de las actrices principales y luego practicando en casa, frente al espejo. La Ciudad de México de los años 1940 era un lugar lleno de vida y oportunidades para jóvenes artistas. Las calles del centro estaban llenas de carteles coloridos anunciando los últimos estrenos en los cines, y los teatros siempre tenían enormes filas de personas esperando para ver los espectáculos. Alma Rosa y Elsa conocían cada rincón de ese mundo artístico, y muchas veces pasaban horas observando a las personas entrar y salir de los teatros, imaginando cómo sería cuando les llegara su turno de estar en el escenario. Las hermanas Aguirre comenzaron a asistir a fiestas y eventos sociales importantes de la ciudad, siempre muy bien vestidas con ropa que su madre cosía. La elegancia natural de ellas llamaba la atención por donde quiera que pasaban. Alma Rosa, en especial, tenía una manera única de comportarse, mezclando sencillez con una presencia destacada que hacía que las personas se giraran para verla pasar. En una de esas fiestas, un famoso productor de cine notó el carisma de las hermanas y quedó especialmente impresionado con la forma de ser de Alma Rosa. Comentó con otros invitados sobre cómo ella tenía esa chispa especial que las cámaras adoraban. Sin que ella lo supiera, esa noche marcaría el inicio de su viaje hacia la fama. Las dos hermanas comenzaron a recibir invitaciones para participar en pequeños eventos culturales, donde tenían la oportunidad de conocer a personas importantes del mundo artístico. Alma Rosa aprovechaba cada oportunidad para aprender más sobre la actuación, siempre haciendo preguntas a los actores y directores que encontraba. Su curiosidad y deseo de aprender eran evidentes para todos los que la conocían. El padre de las niñas, aunque al principio se oponía a la idea de que sus hijas siguieran una carrera artística, poco a poco empezó a darse cuenta de que el talento de ellas era algo especial. Empezó a acompañarlas a algunos eventos, orgulloso de ver cómo sus hijas se destacaban naturalmente en medio de la sociedad mexicana. Alma Rosa Aguirre comenzó su trayectoria artística de manera notable junto a su hermana Elsa. En 1946, las hermanas Aguirre participaron en un concurso de belleza organizado por la prestigiosa Plaza Films Mundiales, donde ambas fueron coronadas ganadoras. Esta victoria marcaría el inicio de una brillante carrera en el cine mexicano. El concurso de Plaza Films Mundiales no era un simple certamen de belleza. Los jurados buscaban jóvenes que no solo tuvieran belleza física, sino también talento para actuar y presencia en el escenario. Durante las etapas del concurso, las hermanas Aguirre tuvieron que demostrar sus habilidades en diferentes pruebas, incluyendo la interpretación de pequeñas escenas, danza y dicción. La competencia reunió a cientos de candidatas de todo México, pero Alma Rosa y Elsa destacaron desde el primer momento. Los jurados quedaron impresionados con la naturalidad con la que las dos se comportaban frente a las cámaras durante las pruebas. Alma Rosa, en particular, llamó la atención por la forma en que lograba transmitir emociones incluso en escenas sencillas. El día de la final del concurso fue un momento especial en la vida de las hermanas. El teatro estaba lleno, con importantes figuras del cine mexicano ocupando las primeras filas. Las dos llevaban vestidos hechos por su madre, quien pasó noches en vela cosiendo para que sus hijas estuvieran perfectas. Cuando anunciaron que ambas eran las ganadoras, el público aplaudió de pie. Poco después de la victoria, las puertas del cine comenzaron a abrirse. Los estudios de Plaza Films ofrecieron a las hermanas sus primeros contratos profesionales. Era una época en la que el cine mexicano estaba creciendo rápidamente, produciendo decenas de películas al año, y necesitaban nuevos talentos para alimentar esa industria en expansión. Los primeros meses fueron de mucho aprendizaje. Las hermanas asistían a clases de interpretación, movimiento corporal y técnicas de cámara. Alma Rosa se dedicaba intensamente a sus estudios, siempre llegando más temprano y saliendo más tarde de los ensayos. Tomaba notas detalladas de todo lo que aprendía y practicaba en casa, frente al espejo, hasta tarde en la noche. El primer pequeño papel de Alma Rosa llegó en una película dramática. A pesar de tener pocas líneas, logró llamar la atención de la crítica. Los periódicos de la época comentaron sobre la joven actriz que, aunque aparecía en escena solo unos minutos,
Tenía una presencia magnética que cautivaba la mirada del espectador. El premio del concurso incluía la participación en producciones cinematográficas, lo que resultó en sus estrenos simultáneos en las películas El sexo fuerte y El pasajero 10.000, ambas estrenadas en 1946. Estas primeras apariciones abrieron las puertas del cine nacional para las talentosas hermanas. La experiencia de trabajar en 2 películas al mismo tiempo fue desafiante y emocionante para Alma Rosa. Ella tenía que despertarse muy temprano todos los días, a veces antes de que saliera el sol, para prepararse para las filmaciones. En El sexo fuerte, interpretaba a una joven de la sociedad mexicana, mientras que en El pasajero 10.000 hacía el papel de una vendedora de flores del mercado local. Los sets de filmación eran lugares mágicos para la joven actriz. Se fascinaba con todo el proceso de hacer una película, las luces, las cámaras, los técnicos corriendo de un lado a otro, los maquilladores transformando a los actores en sus personajes. Entre una escena y otra, Alma Rosa observaba atentamente el trabajo de los actores más experimentados, aprendiendo con cada gesto y palabra de ellos. El director de El sexo fuerte quedó especialmente impresionado con la capacidad de Alma Rosa para cambiar su expresión sutilmente frente a las cámaras. Aunque era su primera experiencia real como actriz, ya demostraba un control impresionante sobre sus emociones. En las escenas de diálogo, su voz tenía una claridad y una fuerza que hacían que todos en el set se detuvieran para escucharla. Durante las filmaciones de El pasajero 10.000, Alma Rosa pasó varios días en los mercados de la Ciudad de México, observando a las vendedoras de flores reales para entender mejor a su personaje. Aprendió cómo ataban los ramos, cómo negociaban con los clientes e incluso la manera particular en que hablaban. Este compromiso con la autenticidad se convertiría en una de las marcas distintivas de su carrera. Las largas jornadas de trabajo eran agotadoras, pero Alma Rosa nunca se quejaba. Siempre llegaba con una sonrisa en el rostro, lista para enfrentar otro día de filmación. Incluso cuando tenía que repetir una escena varias veces, mantenía la misma energía y dedicación que la primera vez. Su actitud positiva y profesionalismo llamaban la atención de todo el equipo. Los críticos de cine de la época, al ver las primeras exhibiciones de las películas, notaron algo especial en esa nueva actriz. En sus reseñas, destacaban cómo Alma Rosa lograba traer verdad a sus personajes, incluso con poca experiencia. Un famoso crítico escribió que ella tenía ojos que hablaban más que muchos diálogos. La época de oro del cine mexicano 1936 a 1959 representó un periodo de extraordinario desarrollo artístico y técnico para la industria cinematográfica de México. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Hollywood reducía su producción, el cine mexicano experimentó un auge significativo, recibiendo incluso apoyo de Estados Unidos a través de la política de buena vecindad. Fue en este momento especial cuando México comenzó a crear películas que encantaban a personas de todo el mundo. Los estudios mexicanos trabajaban sin cesar, produciendo historias que mezclaban drama, romance y las tradiciones del pueblo mexicano. Las calles de la Ciudad de México se llenaban de artistas, técnicos de cine y personas que soñaban con ser parte de este mundo mágico del cine. Estados Unidos, que antes dominaba el mercado de películas en América Latina, ahora necesitaba enfocar sus esfuerzos en la guerra. Esto abrió un gran espacio para que las películas mexicanas llegaran a otros países. El gobierno estadounidense incluso envió equipos modernos y especialistas para ayudar a los estudios mexicanos, con el fin de mantener buenas relaciones con México durante la guerra. Los estudios mexicanos, como Plaza Films, Filmex y Azteca, se convirtieron en verdaderas fábricas de sueños. Todos los días llegaban nuevos guiones, los actores hacían pruebas para papeles, y los equipos técnicos trabajaban en varias producciones al mismo tiempo. Las historias que estos estudios contaban hablaban sobre el amor, la vida en el campo, las tradiciones mexicanas y los problemas sociales de la época. El sonido de las películas mejoró mucho en ese tiempo, con micrófonos más modernos que captaban cada palabra con claridad. Las cámaras también se hicieron más ligeras y fáciles de mover, permitiendo a los directores crear escenas más hermosas y complejas. Los laboratorios que revelaban las películas lograban hacer imágenes cada vez más nítidas, con un blanco y negro que parecía pintura. Las músicas de las películas mexicanas de esa época se hicieron famosas en toda América Latina. Las rancheras, los boleros y las canciones románticas que sonaban en las películas eran cantadas en las calles, en los bares y en las fiestas.
Grandes cantantes como Pedro Infante y Jorge Negrete no solo eran actores, sino verdaderos ídolos que llevaban la cultura mexicana a otros países. Los temas de las películas eran variados y hablaban directamente al corazón del pueblo. Había historias de amor imposible entre personas de diferentes clases sociales, dramas sobre la vida difícil de los trabajadores del campo, comedias que hacían reír a todos, y películas que mostraban la belleza de las tradiciones mexicanas. En este contexto próspero, durante las décadas de 1940 a 1970, Alma Rosa Aguirre construyó una carrera sólida y respetable, participando en más de 30 producciones cinematográficas. Su versatilidad como actriz la llevó a compartir escenas con grandes nombres de la época, incluido el legendario Mario Moreno Cantinflas, uno de los comediantes más célebres del cine mexicano. El trabajo con Cantinflas fue un momento destacado en su carrera. El famoso comediante, conocido por su forma única de hablar y sus expresiones graciosas, quedó impresionado con la capacidad de Alma Rosa para seguir su ritmo en las escenas de comedia. Durante los descansos de las filmaciones, ambos solían intercambiar ideas sobre la actuación, y Cantinflas siempre decía que ella tenía un don natural para hacer reír a la gente. Durante esas 3 décadas, Alma Rosa demostró que podía hacer cualquier tipo de papel. En una película, era una rica señora de la sociedad, en otra, una simple vendedora de la calle. Podía hacer llorar al público en un drama intenso y, en la película siguiente, arrancar carcajadas con una comedia ligera. Los directores adoraban trabajar con ella porque sabían que podían confiar en su talento. La década de 1950 fue especialmente importante en su carrera. En ese periodo, participó en algunas de las películas más importantes del cine mexicano. La gente hacía fila en las puertas de los cines para ver sus nuevos trabajos. En las revistas de cine, su rostro aparecía constantemente, y los periodistas siempre querían entrevistarse con ella para saber sobre sus próximos proyectos. En sus entrevistas, Alma Rosa siempre hablaba con cariño de sus compañeros de profesión. Tenía un respeto especial por los técnicos de cine, como los camarógrafos, los iluminadores, los maquilladores, que trabajaban detrás de cámaras para hacer que la magia sucediera. Muchas veces, llegaba más temprano al set solo para hablar con ellos y aprender más sobre el proceso de hacer películas. El público adoraba ver cómo conseguía dar vida a los personajes más diversos. En una película de 1955, interpretó a una profesora de una escuela rural en México que luchaba por mantener su escuela abierta. Su actuación fue tan convincente que muchas maestras reales escribieron cartas agradeciéndole por mostrar tan bien los desafíos de su profesión. A medida que pasaban los años, Alma Rosa se convirtió en una especie de mentora para los actores más jóvenes que llegaban al cine. Siempre tenía un consejo que dar, una historia que contar o un consejo de actuación para compartir. Muchos actores que más tarde se harían famosos decían que aprendieron mucho observando su trabajo. A lo largo de su carrera, Alma Rosa Aguirre demostró una notable versatilidad como actriz, transitando entre diferentes géneros cinematográficos. Su capacidad para interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos la convirtió en una de las actrices más solicitadas de su época. Trabajó con directores renombrados como Ismael Rodríguez y Gilberto Martínez Solares, quienes ayudaron a moldear su técnica y presencia en las pantallas. Ismael Rodríguez, conocido por su mirada sensible y su forma única de dirigir actores, tuvo un papel especial en la carrera de Alma Rosa. Durante las filmaciones de sus películas juntos, siempre intentaba sacar lo mejor de ella, haciendo que explorara emociones que ni ella misma sabía que podía expresar. En los bastidores, pasaban horas conversando sobre los personajes, creando historias de fondo para entender mejor cada papel. Por su parte, Gilberto Martínez Solares trajo un toque diferente a la carrera de Alma Rosa. Especialista en comedias, le enseñó a la actriz a trabajar con el tiempo adecuado para las bromas, el ritmo de las escenas cómicas y cómo usar pequeños gestos para hacer reír al público. Bajo su dirección, Alma Rosa aprendió que la comedia era un arte tan serio como el drama. En los sets de filmación, era conocida por siempre llegar preparada, con sus líneas memorizadas y varias ideas para las escenas. Los directores adoraban esto en ella, su dedicación para estudiar cada papel, para entender a cada personaje hasta el más mínimo detalle. Incluso cuando solo tenía algunas escenas en una película, creaba toda una historia de vida para su personaje. Las filmaciones podían ser largas y agotadoras, a veces durando meses enteros.
Alma Rosa enfrentaba días que comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban tarde en la noche. Pero nunca perdía su entusiasmo. Entre una escena y otra, siempre estaba animada, conversando con el equipo, ayudando a sus compañeros con sus líneas, dando sugerencias para mejorar las escenas. Los guionistas comenzaron a escribir papeles especialmente para ella, sabiendo que podían crear personajes complejos y llenos de capas. En una película, podía comenzar como una mujer seria y reservada y, poco a poco, revelar un lado más ligero y divertido. En otra, podía ser una persona simple del pueblo que ocultaba una gran sabiduría. Su presencia en las pantallas era tan impactante que, incluso en escenas silenciosas, donde no tenía diálogos, lograba cautivar la atención del público. Los críticos de cine decían que sus ojos hablaban más que muchos diálogos y que tenía el raro don de transmitir emociones solo con una mirada o un pequeño gesto. La relación entre Alma Rosa y su hermana Elsa siempre estuvo marcada por un profundo amor y complicidad. Incluso después de que Alma Rosa decidiera alejarse de los reflectores en la década de 1970, el vínculo entre las hermanas permaneció inquebrantable. Elsa, quien continuó activa en el mundo artístico, celebró recientemente 75 años de carrera y siempre se encargó de incluir a su hermana en sus logros y celebraciones. Desde pequeñas, las hermanas Aguirre compartían no solo la misma sangre, sino también los mismos sueños. En casa, ensayaban juntas, intercambiaban ideas sobre actuación y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Cuando una tenía un papel más complicado, la otra ayudaba memorizando los diálogos y dando sugerencias. Era común verlas llegar juntas a los sets de filmación, siempre sonriendo y listas para un día más de trabajo. En los eventos sociales de la época dorada del cine mexicano, Alma Rosa y Elsa eran presencias destacadas. A la gente le encantaba verlas juntas, siempre elegantes y cariñosas entre sí. Nunca permitieron que la competencia natural del mundo artístico afectara su relación. Al contrario, celebraban los logros de la otra como si fueran propios. Durante los rodajes, cuando trabajaban en películas diferentes, se aseguraban de visitarse en los sets siempre que podían. Alma Rosa solía llevar café y panés dulces al equipo de la película de Elsa, mientras que Elsa siempre aparecía con alguna sorpresa en los sets donde Alma Rosa estaba grabando. Era su manera de mantener la conexión, incluso cuando sus trabajos la separaban. Cuando Alma Rosa decidió alejarse de las cámaras en los años 70, Elsa fue su mayor apoyo. Ella comprendía que cada persona tiene su propio tiempo y respetaba la decisión de su hermana. Aún así, continuó incluyendo a Alma Rosa en su vida profesional, siempre invitándola a eventos especiales y manteniéndola conectada con el mundo artístico que ambas amaban. En las entrevistas que daba, Elsa siempre hablaba con orgullo de su hermana. Contaba historias de los tiempos en los que actuaban juntas, recordando con cariño los momentos compartidos en los sets de filmación. Para ella, Alma Rosa no solo era una gran actriz, sino también una inspiración como persona, siempre amable y dedicada en todo lo que hacía. En casa, lejos de los reflectores, las hermanas mantenían el hábito de ver películas juntas, principalmente aquellas en las que habían actuado. Se reían de las escenas antiguas, recordaban las dificultades tras las cámaras y comentaban cómo había cambiado el cine con los años. Era un ritual que mantenía viva la conexión entre ellas con esa época especial de sus vidas. En una emotiva muestra de afecto, Elsa compartió en sus redes sociales: "Juntas caminamos por el camino de la vida, siempre juntas, siempre unidas, hermanas, amigas, confidentes, cómplices. Nuestro amor es un amor que siempre estará presente en nuestros corazones, así será, trascendemos hasta la eternidad". Las palabras de Elsa en las redes sociales conmovieron profundamente a los seguidores de las dos hermanas. Era un texto simple, pero cargado de sentimiento, que mostraba cómo el amor entre ellas iba mucho más allá de las luces del cine. Muchos seguidores comentaron cómo este mensaje los hizo llorar, recordando sus propios lazos familiares. Las redes sociales, aunque eran algo nuevo para la generación de Elsa, se convirtieron en una herramienta importante para mantener viva la memoria de los buenos momentos con su hermana. Solía publicar fotos antiguas de las dos, contando historias detrás de las cámaras, compartiendo momentos especiales que vivieron juntas en los sets de filmación y fuera de ellos. A lo largo de sus vidas, las hermanas Aguirre mantuvieron un ritual especial. Cada domingo se reunían para desayunar juntas. En esos encuentros, hablaban de todo: las alegrías, las tristezas,
los sueños realizados y los que aún querían realizar. Era un momento sagrado para ellas, donde el tiempo parecía detenerse y nada más importaba más que esa conexión especial que tenían. Incluso cuando envejecieron y la salud ya no permitía encuentros tan frecuentes, mantenían contacto diario por teléfono. Elsa se encargaba de llamar a Alma Rosa todas las mañanas, aunque solo fuera para decir buenos días y escuchar su voz. Era un ritual que les traía consuelo a ambas, una garantía de que, aunque distantes físicamente, seguían conectadas por el corazón. Las personas que convivían con ellas siempre comentaban lo bonito que era ver el cariño que se tenían. No solo era el amor de hermanas, sino una profunda amistad que se había fortalecido por todas las experiencias que compartieron a lo largo de la vida. En los momentos difíciles, siempre encontraban fuerza una en la otra. Los fanáticos más antiguos del cine mexicano guardaban con cariño los recuerdos de las películas en las que las hermanas Aguirre actuaron juntas. Eran momentos mágicos en los que la química natural entre ellas traspasaba la pantalla y llegaba al corazón del público. Incluso en las escenas más simples, se podía sentir el amor y la complicidad que las unía. Alma Rosa Aguirre desarrolló un estilo propio de actuación que combinaba elegancia natural con una expresividad contenida. Su presencia en pantalla estaba marcada por una sofisticación que la diferenciaba de sus contemporáneas. Influenciada por el cine clásico de Hollywood, especialmente por actrices como Bette Davis y Joan Crawford, incorporó elementos del drama estadounidense a su interpretación, pero siempre manteniendo la esencia de la dramaturgia mexicana. Su manera de actuar era única, no necesitaba grandes gestos ni gritos para llamar la atención. Un simple vistazo, un movimiento suave de las manos o incluso la forma en que giraba el rostro era suficiente para transmitir emociones profundas. Los directores adoraban cómo lograba decir tanto haciendo tan poco. En las escenas de drama, Alma Rosa tenía una forma especial de llorar que parecía venir del fondo del alma. Sus lágrimas nunca parecían falsas ni forzadas. El público podía sentir el verdadero dolor de sus personajes, incluso cuando ella permanecía en completo silencio. Era como si pudiera hacer hablar su corazón a través de sus ojos. Pasaba horas estudiando las películas estadounidenses que llegaban a México, observando cómo las grandes actrices de Hollywood se movían, cómo usaban la voz, cómo controlaban sus expresiones. Pero Alma Rosa no solo copiaba. Tomaba esas influencias y las mezclaba con su propia forma de ser, creando algo completamente nuevo y mexicano. Los críticos de cine de la época siempre destacaban cómo lograba ser elegante sin parecer distante. Incluso cuando interpretaba personajes ricos y sofisticados, había algo muy humano y verdadero en sus actuaciones. Las personas sencillas se identificaban con ella tanto como las señoras de la alta sociedad. En sus escenas de amor, Alma Rosa aportaba una delicadeza que era su sello personal. No necesitaba besos apasionados ni abrazos dramáticos, lograba mostrar un amor verdadero solo con la forma en que miraba a su pareja romántica, con la forma en que sonreía o con la manera en que bajaba la mirada tímidamente. En el set de filmación, era conocida por su dedicación a los detalles. Prestaba atención a cada pequeña cosa, cómo sostenía una taza de café, cómo se sentaba en una silla, cómo caminaba usando diferentes tipos de ropa. Cada movimiento era pensado y ensayado, pero cuando llegaba el momento de filmar, todo parecía natural y espontáneo. Durante su periodo más activo, Alma Rosa contribuyó significativamente a la evolución del cine mexicano. Sus actuaciones ayudaron a establecer nuevos estándares para la actuación femenina, especialmente en papeles que retrataban a mujeres fuertes e independientes, algo revolucionario para la época. En una época en que las mujeres generalmente interpretaban papeles de chicas indefensas o esposas sumisas, Alma Rosa rompió barreras al aceptar personajes distintos y valientes. Interpretó a profesoras que luchaban por sus alumnos, empresarias que dirigían sus propios negocios y madres solteras que criaban a sus hijos con determinación, mostrando al público que las mujeres podían ser mucho más de lo que la sociedad esperaba de ellas. Sus personajes tenían profundidad y complejidad, algo que rara vez se veía en el cine de la época. En una película de 1952, interpretó a una abogada que defendía los derechos de los trabajadores rurales, en una época en que pocas mujeres mexicanas siquiera asistían a la universidad. Su actuación fue tan convincente que inspiró a muchas jóvenes a seguir una carrera en derecho. Tras bambalinas, Alma Rosa también luchaba por cambios.
Siempre cuestionaba los guiones que mostraban a las mujeres de forma demasiado simplista o estereotipada. Conversaba con los directores y guionistas, sugiriendo cambios para hacer que los personajes femeninos fueran más reales e interesantes. Muchas veces, sus sugerencias eran aceptadas y mejoraban mucho las historias. La manera en que se comportaba en los sets de filmación también inspiraba a otras actrices. Alma Rosa demostraba que era posible ser profesional y respetada sin necesidad de gritar o hacer escándalos. Mostraba que el talento y la dedicación eran más importantes que la belleza física o la juventud. Sus colegas más jóvenes la veían como un ejemplo a seguir. En sus entrevistas, siempre hablaba sobre la importancia de que las mujeres tuvieran sus propias voces y elecciones. Aunque esto no era un tema popular en su época, Alma Rosa defendía que las actrices deberían poder elegir sus papeles y recibir salarios iguales a los de los actores hombres. Sus palabras, dichas con elegancia pero firmeza, ayudaron a abrir el camino para cambios importantes en el cine mexicano. Las películas en las que actuó se convirtieron en importantes documentos históricos, mostrando cómo la sociedad mexicana comenzó a cambiar su visión sobre el papel de las mujeres. A través de sus personajes, ayudó a contar la historia de esa transformación, dando vida a mujeres que soñaban con más libertad e igualdad. La decisión de Alma Rosa de retirarse de las pantallas en la década de 1970 sorprendió a muchos de sus admiradores. A diferencia de otras estrellas que se alejaron debido a controversias o al declive de su carrera, ella eligió retirarse en el auge de su reconocimiento artístico. Esta decisión reflejaba su deseo de privacidad y su visión particular sobre la fama y el éxito. El anuncio de su retiro dejó a todos sorprendidos. Los periódicos de la época no entendían cómo una actriz tan querida y aún tan solicitada podía simplemente decidir parar. Recibía ofertas de trabajo todos los días, tenía fanáticos en todo el país y era respetada por todos en el medio artístico. Pero Alma Rosa siempre fue una mujer que seguía su corazón, incluso cuando sus decisiones no eran las más obvias. En su última entrevista antes de alejarse, explicó que sentía haber cumplido su misión en el cine. Habló con cariño de todos los personajes que interpretó, de las historias que ayudó a contar y de las personas maravillosas con las que trabajó. Pero también dijo que había llegado el momento de vivir otras experiencias, lejos de las cámaras y los reflectores. Los productores intentaron todo para hacerla cambiar de opinión. Le ofrecieron papeles principales, salarios más altos, la oportunidad de elegir sus propios proyectos. Pero Alma Rosa estaba decidida. Quería tiempo para leer los libros que había guardado, para visitar lugares que nunca había conocido, para pasar más tiempo con su familia y amigos cercanos. Su última filmación fue un momento muy emotivo. Todo el elenco y el equipo técnico prepararon una fiesta sorpresa en el set. Personas con las que había trabajado a lo largo de los años aparecieron para despedirse. Hubo muchas lágrimas, abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Alma Rosa recibió flores de todos los rincones de México. En las semanas siguientes al anuncio de su retiro, sus fanáticos llenaron los periódicos con cartas de agradecimiento. Contaban cómo sus películas habían tocado sus vidas, cómo sus personajes habían inspirado cambios importantes, cómo su presencia en la pantalla había traído consuelo en momentos difíciles. Eran cartas llenas de amor y gratitud. Los críticos de cine escribieron largos artículos recordando su carrera, destacando cómo había ayudado a transformar el cine mexicano. Hablaron de su elegancia en la pantalla, de cómo lograba dar vida a personajes complejos, de cómo su forma de actuar había influido en toda una generación de actrices más jóvenes. A diferencia de su hermana Elsa, Alma Rosa eligió una vida más reservada después de retirarse de las pantallas. En los últimos años, residió en la casa del actor, donde enfrentó desafíos de movilidad que la llevaron a usar silla de ruedas. A pesar de las limitaciones físicas, siguió siendo querida y respetada por todos los que la rodeaban. En la casa del actor, un lugar especial para artistas retirados, Alma Rosa encontró un nuevo hogar lleno de cariño. Era un lugar donde podía compartir historias con otros actores y actrices que, como ella, habían vivido los años dorados del cine mexicano. Los empleados de la casa siempre decían que ella era la residente más amable, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amiga para todos. Aunque necesitaba usar silla de ruedas, mantenía su elegancia característica. Le gustaba arreglarse todos los días, eligiendo con cuidado su ropa y siempre usando un poco de lápiz labial.
Los visitantes de la casa del actor se impresionaban con su disposición y buen humor, incluso frente a las dificultades que la edad traía. Las paredes de su habitación estaban decoradas con fotos antiguas de sus películas, carteles de cine y retratos familiares. Era como un pequeño museo que contaba la historia de su vida. Le encantaba mostrar estas fotos a los visitantes, contando historias de cada momento especial que había vivido en el cine mexicano. Su rutina en la casa era tranquila, pero llena de momentos agradables. Por la mañana, le gustaba tomar su café en la terraza, observando los pájaros en el jardín. Durante el día, participaba en las actividades ofrecidas por la casa, sesiones de cine, charlas, presentaciones musicales. Por la tarde, recibía visitas de viejos amigos y familiares que se aseguraban de mantener el contacto. Los jóvenes actores que visitaban la casa del actor siempre querían conocerla. Para ellos, era un honor poder conversar con alguien que había sido parte de la época dorada del cine mexicano. Alma Rosa adoraba estos encuentros, donde podía compartir sus experiencias y dar consejos a quienes comenzaban su carrera artística. Los empleados de la casa notaban cómo ella nunca se quejaba, incluso cuando sentía dolor o incomodidad. Mantenía siempre esa dignidad que la había caracterizado durante toda su vida. Cuando alguien necesitaba ayuda o estaba triste, ella era la primera en ofrecer palabras de consuelo, mostrando que su capacidad de preocuparse por los demás seguía intacta. El trabajo de Alma Rosa Aguirre trasciende el simple entretenimiento, representando un importante registro histórico de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Sus películas, especialmente aquellas que trataban cuestiones sociales y de género, contribuyeron a discusiones importantes sobre el papel de la mujer en la sociedad mexicana de la época. Las historias que ayudó a contar en los filmes mostraban la vida real del pueblo mexicano, con sus alegrías y tristezas. En una película de 1953, interpretó a una maestra rural que luchaba para mantener su escuela abierta en una comunidad muy pobre. Esta historia tocó tantos corazones que muchas personas comenzaron a preocuparse más por la educación en las zonas rurales de México. Sus personajes a menudo enfrentaban problemas que las mujeres mexicanas conocían bien: el prejuicio en el trabajo, las dificultades de criar hijos solas, la lucha por ser respetadas en una sociedad que no siempre valoraba sus opiniones. A través de esas historias, muchas mujeres se vieron representadas en la pantalla por primera vez. Las películas en las que Alma Rosa actuó también mostraban cómo México estaba cambiando en esa época. Las ciudades crecían, llegaban nuevos hábitos, las familias empezaban a pensar diferente sobre muchas cosas. En sus escenas, se podía ver cómo la gente se vestía, cómo decoraban sus casas, qué música escuchaban, qué sueños tenían para el futuro. Cuando interpretaba a mujeres trabajadoras, Alma Rosa se aseguraba de observar la vida real de esas personas. Si iba a interpretar el papel de costurera, pasaba días conversando con costureras reales, aprendiendo sus gestos, entendiendo sus dificultades. Esto hacía que sus actuaciones fueran muy auténticas y ayudara a mostrar la realidad de esas profesionales. En varias de sus películas, interpretó a personajes que desafiaban las reglas de la sociedad. Mujeres que decidían estudiar cuando eso no era común, que elegían sus propias profesiones, que no aceptaban matrimonios arreglados. Estas historias hacían que las personas reflexionaran sobre las tradiciones y si realmente debían seguir siendo como siempre habían sido. Los diálogos de sus películas, hoy guardados en archivos cinematográficos, muestran cómo hablaban las personas en esa época, qué palabras usaban, cómo expresaban sus sentimientos. Son documentos preciosos que ayudan a los historiadores a comprender mejor cómo era la vida en México en los años 1940, 1950 y 1960. La contribución de Alma Rosa Aguirre al cine de oro mexicano es invaluable. Su participación en más de 30 películas ayudó a construir y consolidar una de las épocas más prósperas de la cinematografía mexicana. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, reconoció su importancia como miembro del sindicato y su influencia duradera en la industria cinematográfica. La ANDA, que representa los intereses de los artistas mexicanos desde 1934, siempre tuvo en Alma Rosa una de sus integrantes más respetadas. Ella no era solo una actriz talentosa, sino también una profesional que luchaba por los derechos de sus compañeros. En las reuniones del sindicato, su voz era escuchada con atención, pues todos sabían que hablaba pensando en el bienestar de toda la clase artística. Durante los años dorados del cine mexicano,
Alma Rosa trabajó incansablemente. A veces, participaba en 3 o 4 películas al mismo tiempo, corriendo de un estudio a otro, cambiando de vestuario y personaje varias veces al día. A pesar de esta rutina intensa, nunca perdía la calidad de sus actuaciones ni su profesionalismo. Los estudios de cine de la época eran como pequeñas ciudades, llenas de vida y movimiento. Alma Rosa conocía cada rincón, cada persona que trabajaba allí, desde los directores famosos hasta los asistentes más humildes. Ella se aseguraba de tratar a todos con el mismo respeto y cariño, creando un ambiente de trabajo más humano y agradable. El archivo de la ANDA guarda cientos de fotografías de ella en diferentes momentos de su carrera. Son imágenes que muestran no solo su evolución como actriz, sino también los cambios en el propio cine mexicano. En las fotos más antiguas, se pueden ver los equipos simples de los primeros años, en las más recientes, toda la modernización que la industria había alcanzado. Los premios y reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera no solo fueron por su talento frente a las cámaras. La ANDA también destacó su papel como mentora de jóvenes actores, su participación en proyectos sociales del sindicato y su dedicación a mantener viva la memoria del cine mexicano. En los eventos organizados por la asociación, Alma Rosa siempre fue una presencia especial. Incluso después de retirarse de las pantallas, se aseguraba de participar en los homenajes a viejos amigos, en las celebraciones de fechas importantes del cine y en las reuniones donde se discutía el futuro de la profesión. El funeral de Alma Rosa Aguirre se realizó en la funeraria García López, ubicada en General Prim 57, Col Juárez, seguido de cremación. La casa de la actriz, que fue su hogar en sus últimos años, rindió un conmovedor homenaje a través de sus redes sociales, destacando el cariño y respeto que todos sentían por ella. El día del funeral amaneció nublado en la Ciudad de México, como si el propio cielo compartiera la tristeza de ese momento. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a reunirse frente a la funeraria, trayendo flores, carteles con fotos antiguas y mensajes de cariño. Muchos de ellos eran personas que nunca conocieron personalmente a Alma Rosa, pero sentían como si hubieran perdido a alguien muy querido. Los empleados de la casa de la actriz acudieron en masa para despedirse de aquella que se había convertido en una persona muy especial para todos. Contaban cómo Alma Rosa, incluso en sus últimos días, mantenía esa sonrisa dulce y la forma cariñosa de tratar a las personas. Las enfermeras recordaban cómo ella siempre agradecía cada pequeño gesto de cuidado. La ceremonia estuvo marcada por momentos de mucha emoción. Su hermana Elsa, apoyada por familiares, recibió el cariño de amigos y admiradores que vinieron a rendir sus últimos homenajes. Actores veteranos, algunos usando bastones o sillas de ruedas, hicieron todo lo posible por estar presentes para dar el último adiós a la antigua colega. En las redes sociales, la casa de la actriz publicó un mensaje conmovedor: "Hoy nos despedimos de una estrella que brilló no solo en las pantallas, sino en nuestros corazones". Alma Rosa trajo luz a nuestra casa con su presencia gentil y su sonrisa acogedora. Cada pasillo, cada habitación guarda recuerdos preciosos de sus pasos, de sus historias, de su cariño. Los artistas más jóvenes, que conocieron a Alma Rosa ya en la casa de la actriz, compartieron sus recuerdos sobre los momentos especiales que pasaron con ella. Hablaban sobre las tardes en las que ella contaba historias del cine antiguo, sobre los valiosos consejos que daba, sobre cómo su ejemplo de dignidad y fuerza los inspiraba. Durante la ceremonia, se exhibieron fragmentos de algunas de sus películas más significativas. Las imágenes en blanco y negro mostraban a una Alma Rosa joven, llena de vida y talento, actuando junto a grandes nombres del cine mexicano. Era una forma de celebrar no solo a la actriz que fue, sino también el legado que dejó para las futuras generaciones. Alma Rosa Aguirre deja un legado importante para el cine mexicano. Su trayectoria, marcada por su dedicación al arte, su talento natural y una hermosa historia de amor fraternal con su hermana Elsa, permanecerá como inspiración para futuras generaciones de artistas. Su contribución a la edad de oro del cine mexicano es un capítulo fundamental en la historia cultural del país. Y su memoria continuará viva a través de las innumerables películas que protagonizó y de las vidas que tocó a lo largo de su recorrido. Los jóvenes actores mexicanos de hoy todavía estudian sus actuaciones, observando cómo lograba transmitir tantas emociones con gestos tan sutiles. En las escuelas de teatro de México, sus películas se utilizan como ejemplo de cómo construir personajes profundos y auténticos.
Los profesores de actuación destacan cómo lograba combinar una técnica perfecta con una emoción sincera. Su influencia va más allá de las pantallas de cine. La forma en que condujo su carrera, siempre con dignidad y profesionalismo, es un ejemplo para artistas de todas las áreas. Ella demostró que es posible ser una gran estrella sin perder la humildad, que se puede tener éxito sin hacerle daño a nadie, que el verdadero arte nace del amor por lo que se hace. La historia de amor y compañerismo entre Alma Rosa y su hermana Elsa sigue inspirando a las personas. En un medio a menudo marcado por la competencia y rivalidad, ellas demostraron que el amor fraternal puede ser más fuerte que cualquier fama o éxito. Sus vidas entrelazadas son un testimonio de cómo la familia y la carrera pueden caminar juntas. Las películas en las que Alma Rosa actuó siguen siendo exhibidas en muestras de cine, festivales y programas especiales de televisión. Cada nueva generación que descubre su trabajo se enamora de su presencia magnética en la pantalla, de la verdad de sus interpretaciones, de la modernidad de sus personajes femeninos fuertes e independientes. En la casa de la actriz, donde pasó sus últimos años, su memoria se mantiene viva de muchas formas. Hay una sala con su nombre, donde se guardan carteles de sus películas, fotografías y objetos personales. Los residentes más jóvenes de la casa siempre escuchan historias sobre cómo era amable y cariñosa con todos, cómo mantenía su dignidad incluso enfrentando las limitaciones de la edad. El cine mexicano de hoy, aunque muy diferente al de la Edad de Oro, sigue llevando la influencia de artistas como Alma Rosa. La preocupación por la calidad de las actuaciones, el cuidado en la construcción de los personajes, el compromiso en contar historias que reflejan la realidad del pueblo mexicano. Todo eso forma parte del legado que ella y sus contemporáneos dejaron.